La idea surge de una forma muy curiosa, porque surge de un accidente, ¿vale? Yo me partí el codo. Cuando me partí el codo, necesitaba ayuda en el laboratorio. Yo tenía otro laboratorio y precisamente una persona me dice, pues yo conozco a una gente que da la casualidad de que eran compañeros míos de promoción. Entonces volvemos, digamos, a reunirnos y ahí yo no sé si les convenció o les engañé, no sabría qué decir, pero entraron conmigo en el mundo de las microalgas. Yo llevo 30 años en el mundo de las microalgas. Empecé en el Instituto de Ciencias Marinas dentro de un módulo de una colección de microalgas, y ahí, digamos, mi misión era ver qué estábamos cultivando, microalgas o bacterias, ¿no? Esa fue, digamos, mi tesis. Aparte de ahí, bueno, pues de ahí pasé a la Facultad de Ciencias del Mar, donde estuve un par de años. De ahí salté al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de aquí de Sevilla, y ahí, digamos, pasé a, en vez de cuidarlas, a querer matarlas, porque pasé a biodeterioro de monumentos. De ahí di otro salto, y de salto en salto, primero producción, ahora las quiero matar, ahora las quiero producir. Al final terminas conociendo todas sus capacidades, y cuando ves todo lo que pueden hacer, al final pues se te ocurre el concepto en el que se embarcaron mis socios actuales, que fue vamos a hacer un cambio de concepto. No vamos a usar las microalgas para obtener productos, no vamos a utilizarlas para comerlas, no vamos a utilizarlas para tener pigmentos o carotenoides o lo que sea. Vamos a utilizarlas como una herramienta para que hagan lo que hacen en la naturaleza. Y ahí nos metimos en el loco mundo de las soluciones basadas en la naturaleza. Aparte de que, evidentemente, si queremos hacer dinero, que somos una empresa, aparte de eso, pues tenemos que también extraerles pigmentos, extraerles colorantes, productos de alto valor añadido y cultivarlas para comer. Entonces, digamos, ese es un poco el camino que llevamos. A ver, las microalgas son terriblemente eficientes, está en su naturaleza consumiendo nutrientes, tanto en el agua dulce como en el agua salada. La prueba la tenemos en los blooms de algas que se producen en las costas de Estados Unidos, en California, Florida, precisamente por la sobreexplotación agrícola de esas zonas. El otro ejemplo, más cercano, más local, lo tenemos en la costa mediterránea, con el caso específico del Mar Menor. El exceso de nutrientes que llega al mar lo que hace es que las microalgas hagan lo que tienen que hacer. Consumen esos nutrientes, se mueren, se van al fondo y forman suelo. Es un poco antropocéntrico decir que esa es su función en este mundo, pero realmente es como trabajan y cómo funcionan. Son unas magníficas eliminadoras de nutrientes. Lo que también es verdad es que tanto en las costas de California como en el Mar Menor, las más eficientes haciéndolo no son precisamente, digamos, las mejores para nosotros, porque suelen ser algas tóxicas, suelen ser cianobacterias, oceanofitas, como queráis llamarles, ¿vale? Y eso hace que parezca una contaminación peor que la que había antes. Realmente no lo es, ¿vale? Van a hacer eso. Entonces, en nuestro caso, nuestra propuesta es, vamos a hacer lo mismo que la naturaleza, de una forma controlada, para intentar precisamente que racionalizar ese proceso. Nosotros lo comparamos mucho a lo que sucedió en el Neolítico. En el Neolítico el hombre, digamos, domó o domesticó a plantas, animales. De hecho, una de las grandes desgracias de nuestro planeta es que hoy en día el 95% de las especies vegetales son especies domesticadas. Silvestres quedan muy pocas, ¿vale? Incluso de la biomasa animal pues pasa lo mismo, ¿no? La biomasa domesticada es muy superior a la biomasa silvestre. Y entonces nosotros en este momento estamos pensando que estamos haciendo algo parecido, ¿no? Estamos haciendo una siguiente revolución, en este caso domesticando a la naturaleza. Intentamos reproducir
su labor de una forma, vamos a llamarle, más eficiente para nosotros, que no a lo mejor para el planeta, pero sí al menos para nosotros. Toda masa de agua al final se presta. En el caso del estuario, nosotros en este caso lo que debemos es trabajar con los agricultores próximos al estuario, ¿vale? Con buena parte de la cuenca, porque lo que estamos intentando es que el agua que están utilizando para regar, que al final percola, absorbe todo el exceso de nutrientes que hay en el suelo y los arrastra hacia los acuíferos, la idea es un poco evitar eso, hacer que el suelo también pueda ejercer su función de depurador de agua, porque también la hace, y las plantas superiores. Ahí entra, por ejemplo, el concepto de los filtros verdes en base a choperas, ¿no? Entonces, en realidad es jugar con todos los procesos naturales para que el agua, cuando llegue al acuífero, vaya limpia, o al menos más limpia de lo que la cogimos cuando la hemos tomado de una fuente contaminada. Esa es un poco la idea. Entonces, dentro del estuario, evidentemente, si nosotros, tierra arriba, conseguimos que el agua que va avanzando hacia el mar vaya cada vez más limpio, cuando llegue al estuario, el estuario no estará eutrofizado, no tendrá un exceso de nutrientes y no pasará las cosas que pasan, que hay bloom de algas, hay bloom de macrófitos, millones de mosquitos y cosas por el estilo, ¿no? Precisamente un poco a lo que he dicho antes, ¿no? Evitar eso es algo tan sencillo como conseguir que el agua que llegue al estuario ya no llegue tan cargada de nutrientes. No los vamos a quitar todos, no podemos, tampoco somos tan eficientes, ¿no? Pero es intentar que llegue lo más limpia posible. Al llegar el agua en condiciones al estuario, en el estuario ya no se producirá bloom de microalgas. Y macroalgas, normalmente ese bloom digamos, ese exceso de nutrientes, lo que provoca es la muerte de las macroalgas. Por eso terminan muriéndose y apareciendo en la costa. Entonces, la forma de limpiar, ¿cuál es? Intentando no ensuciar. El primer objetivo era, volvemos a repetir, ¿no? Intentar utilizar una solución basada en la naturaleza para mejorar el resultado de una depuradora. Nuestra sorpresa ahí fue doble, porque tal como está la legislación actual, no podíamos trabajar sobre el agua efluente de una depuradora. Eso nos hizo replantearnos el tema y al final, con Cristina y su equipo, al final, bueno, llegamos a la conclusión de que, bueno, pues reformamos la idea y hay un problema dentro de la depuradora que podemos intentar resolver. Y es que el agua de escurrido de los lodos de la depuradora, que es un agua cargadísima en materia orgánica, la depuradora no las puede verter, evidentemente, entonces lo que suele hacer es que la vierte en cabecera. Con lo cual se autogenera un problema teniendo un agua muy cargada en nutrientes que está metiendo donde me está entrando la mayor carga de nutrientes, ¿vale? Con lo cual tiene que multiplicar su trabajo. Pues la idea era coger ese agua, que es un agua que procede de un sistema anaerobio, con lo cual sabemos que no tenemos problema con determinados tipos bacterianos, y lo que hacemos es, pues la cogemos e intentamos valorizarla. ¿Cómo? Pues en un principio en agricultura, que en breve empezaremos a hacer un ensayo en una finca aquí cerca para ver si podemos utilizar ese agua en producción vegetal. Y más adelante, si finalmente un proyecto que hemos solicitado nos lo conceden, pues la idea es ampliar ese estudio e intentar obtener productos de alto valor añadido de esas microalgas. Con lo cual, al final, digamos que de un residuo vas a obtener un beneficio económico. Por un lado, recuperar agua para la agricultura, que tal como está hoy en día el tema del agua, cada vez van a tener que empezar a recurrir más a este tipo de aguas. Y por el otro lado, pues si conseguimos aislar, que sabemos de buena tinta ya
que sí vamos a poder aislar algunos productos de gran interés, tanto en farmacia como en cosmética, pues valorizaremos un producto que ahora mismo no tiene valor, al contrario, es costoso. El primer paso lo dimos aquí dentro, que es que haces una pequeña prueba de concepto, primero en pequeños matraces, 250 mililitros, 1 litro, no mucho más. Después de ahí das un salto a algo más grande, a un par de litros, y cuando ya ves que funciona, ya te vas a algo más grande, 10 litros, 20 litros. Cuando ahí ya te funciona, ya sabes que tienes que irte a una prueba en campo. Entonces nosotros en principio pusimos un sistema de 300 litros que ya empieza a tener todos los problemas habituales de un sistema grande. Lo pusimos directamente en la depuradora. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa de que funcionó de una forma extraordinaria? Y de hecho, ese sistema sigue puesto en la depuradora 1, 2, 3, 4, yo creo que son 5 meses después, porque sigue vivo. No ha colapsado, sigue creciendo. Mientras lo haga, ahí lo vamos a dejar, porque ya eso es una siguiente fase, ¿no? De qué está pasando aquí. Y mientras tanto, pues como la depuradora en este momento ha cambiado de concesión y el proyecto tiene el tiempo que tiene y nosotros tenemos que hacer las cosas cuando las tenemos que hacer, al final hablamos con ellos y lo que hacen es que nos traen periódicamente un camión, 5.000 litros de agua de escurrido de los lodos, que nos atraviesa la manguera toda la nave, 25 litros de manguera, o sea, 25 metros de manguera, por la que pasa un caño de porquería impresionante, ¿no? Y eso nos lo vierten aquí fuera en un sistema de 5.000 litros, donde vamos procesándola. La idea, en el fondo, nos ha venido bien el que se haya producido primero el COVID, después esto del problema del cambio de concesión, porque al final, en un proyecto que solo íbamos a probar una estación del año, pues vamos a probar 3, primavera, verano y otoño, ¿vale? Y eso, pues, la verdad es que es como muy bueno, porque nos permite tener una visión mucho más abierta de lo que la teníamos al principio. O sea, ha sido muy interesante. ¿Cómo implementar esto? Pues la idea hubiese sido que el sistema de 5.000 litros hubiera estado en la depuradora y entonces ver también los problemas que tenemos para trasladar ese agua a los agricultores. Ahora mismo nosotros aquí la estamos acumulando en bidones de 1.000 litros, que ya tenemos unos cuantos, y la idea es que en cuanto tengamos los análisis oportunos y garanticemos que no hay metales pesados, que no hay ningún problema, pues empezaremos a repartirla entre los agricultores locales que vayan probando cómo les va a las plantas. Tenemos la mala costumbre como seres humanos que somos pensar que existen panaceas y soluciones únicas. Aquí hemos llegado a la conclusión de que tú tienes que combinar muchas metodologías para al final conseguir algo. De hecho, en la naturaleza es así, ¿vale? En la naturaleza no existe, no, este es el descontaminador. No, en la naturaleza existen combinaciones de formas para limpiar. Entonces, nosotros, una de las propuestas que queremos hacer, de hecho queremos presentarnos un proyecto europeo, es jugar con micro y con macroalgas a la vez. Pero no solo eso, sino que si nos dan la posibilidad, introducir un filtro verde basado en una chopera. ¿Vale? Y de paso, ya que estamos con eso, pues metemos a lo mejor un bosque sumidero que por un lado va a retener materia orgánica de las microalgas que han ido acumulándola de tal, las vamos a retener en el suelo, vamos a generar ese bosque sumidero que a su vez va a captar más CO2, con lo cual vamos haciendo un juego de distintos sistemas de limpieza. Los árboles de ese bosque van a limpiar buena parte del agua porque ellos también van a absorber y van a retirar mucha materia orgánica. Esa chopera va a retirar un montón de materia orgánica.
De manera que tú al final, jugando con distintos componentes, vas a tener una lucha integrada. Va a haber mucha gente, o sea, muchos sistemas que van a hacer eso. A ver, qué mala es. Entonces, un poco la idea es hacer ese juego, hacer una limpieza integral de todo el sistema. Bueno, partiendo de que el cambio climático no existe y lo estamos notando en nuestras propias carnes, que no es verdad, es todo mentira, madre mía. Realmente las microalgas son un buen factor para ayudar a intentar paliar ese cambio climático. Ellas son las más eficientes precisamente retirando gases de efecto invernadero. Y digo gases, porque a todos nos gusta hablar del CO2, pero es que tenemos el nitroso, tenemos el sulfuroso, ¿vale? Tenemos volátiles orgánicos, tenemos un montón de compuestos en el aire que todos ellos juntos tienden a producir efecto invernadero. Y después el gas que estamos todos ignorando, me parece que nos queremos olvidar de él, que es el metano, porque esa es otra, nos gusta acusar a los agricultores, pero nos olvidamos de las macrogranjas que tampoco existen. No son verdad, nadie las ha visto. Entonces, ese tipo el metano es un gas con una capacidad de efecto invernadero brutal. Y las microalgas, cuando se utilizan en la dieta de los animales, reducen la producción de metano por su parte. De hecho, nos gustaría muchísimo participar en un proyecto donde se ensayara eso, el darles ese agua y de paso utilizar a las microalgas como depuradoras del aire donde están esos animales. Porque se sabe que si un animal está en un ambiente más sano o más saludable, la producción cárnica es mucho mayor, con un coste mucho menor. Entonces, hay muchas vías donde trabajar con ellas. El calor, bueno, las favorece hasta cierto punto, ¿vale? No les gustan temperaturas por encima de 38 grados, para nada. Su óptimo, de hecho, están en el agua, su óptimo ronda los 20-25 grados, que normalmente es la temperatura de una masa de agua. Cuando superas esa temperatura, que puede suceder, ellas no lo llevan bien. Suelen contrarreaccionar, eso es una cosa que hemos observado aquí y es muy gracioso, y es que empiezan a producir espuma como locas, porque empiezan a producir mucho azúcar y muchas proteínas precisamente para intentar protegerse de ese calor. Entonces el famoso biofouling y tal, aparte de las bacterias, ellas también tienen su papel allí. De hecho, a nosotros nos ha pasado aquí en la nave de echarnos literalmente a hervir, echando espuma como locos, un sistema de cultivo de microalgas. Y es porque hay un pico de contaminación. Vale. Este es el momento en el que yo haga publicidad de G2G Algae en todo el mundo, que le quede claro. Vendemos unos sistemas maravillosos de purificación de aire para oficinas, ¿vale? Que hacen es una solución basada en la naturaleza para mejorar el ambiente dentro de un espacio cerrado, de un edificio. Está la famosa, lo que los arquitectos llaman la enfermedad de los edificios, que es cuando el aire recirculado se termina viciando por esa recirculación. Pues cuando nosotros hemos metido sistemas de cultivo de microalgas en forma decorativa, en una forma de una columna muy bonita, que vamos a decir nosotros, hemos conseguido que el ambiente mejora muchísimo. Eso lo hemos certificado con una certificadora como Bureau Veritas y hemos recibido un feedback tan bonito como la frase que más nos gusta es que aquí huele a primavera. Cuando a ti te dicen eso, te emocionas, dices, vale, está funcionando el sistema. Y eso es una solución basada en la naturaleza. Porque además nosotros hacemos unas columnas que son aproximadamente 1,90 m de columna, son unos 80 litros de cultivo, y esos 80 litros es como si tú plantaras en un cuadradito de 30 por 30 unos 5, 8 árboles de 20, 30 años. Ese es el efecto que producen. Entonces, eso es una solución basada en la naturaleza.
Después, en el tema de agricultura, lo mismo. O sea, utilizamos las microalgas para generar bioestimulantes y, sobre todo, bioregeneradores de suelo, que ahí nos gusta puntualizar eso. Ayudamos mucho a que el suelo se reactive. Y esa reactivación del suelo, quieras o no, al final le da vida y esa vida hace que aumenta la fertilidad y hace que el suelo ejerza también su función, que es la del sumidero de CO2. Con lo cual tú al final tienes ahí otra solución basada en la naturaleza. Estás ayudando a que se produzca un efecto. O sea, por eso no son algo solo para producir cosas, ¿vale? No son solo para comérnoslas y ponernos muy sanos y muy fuertes, ¿no? Que también. En ese tipo de soluciones, precisamente nosotros ahora mismo estamos intentando presentar un proyecto junto con otra gente de Alicante, Mediterránea en Algae, vamos a mencionarlos, que son una gente muy buena. Ellos trabajan en macrófitos. Entonces, la idea es precisamente combinar los dos sistemas. Nosotros trabajamos en tierra, cogiendo el agua de los canales o acerbes, que ya viene con una carga de nutrientes muy alta, la pasamos por las microalgas, las utilizamos en agricultura y el agua que vuelve al acerbe ya viene más limpia que la que tomamos. Entonces, ese agua ya la podemos pasar por los macrófitos, porque tal como venía actualmente, terminaban intoxicándolos y matándolos. Entonces, ahí los macrófitos también hacen su función, crecen, se reproducen, depuran, limpian, y el agua, tras ese paso por el canal, también está más limpia. Entonces, nosotros volvemos a tomarla, volvemos a cultivar algas, microalgas en este caso, y repetimos el ciclo varias veces. Con lo cual tú al final, en esa combinación entre micro y macro, vas consiguiendo que al final en el estuario lo que esté entrando es un agua relativamente limpia. Hace muchos años, durante mi tesis, yo era un poco la parte bacteriológica, trabajábamos con las bacterias, y mi compañero Ignacio Moreno trabajaba precisamente en la capacidad de las microalgas para retener metales. A nosotros nos cogió además el tema de Andalcollar cuando se rompió la balsa, haciendo la tesis, y tuvo cancha mi compañero ahí para trabajar. La verdad es que las algas tienen ahí una microalgas, vamos a llamarle micro para no confundirlas con las macro. Las microalgas tienen una gran capacidad de absorción y adsorción de metales, ¿vale? Sobre todo la absorción. Ellas tienen carga en su superficie y lo que van haciendo es captando los metales y dejándolos retenidos en su superficie. De esa manera, en el fondo, si yo retiro después las microalgas, filtración, floculación, centrifugación o el método que sea, yo al final lo que consigo es que los metales se hayan quedado reducidos a una pequeña porción. El problema que tiene una edar es que trabaja con grandes volúmenes. Cuando tú trabajas con grandes volúmenes, tú tienes que resolver ese gran volumen en muy poco tiempo. No hay sistema biológico que soporte eso. Yo siempre le pongo a la gente el ejemplo, ¿no? De a ti te doy una loncha de jamón y te la comes perfectamente. Te meto el jamón entero en la boca y te has asfixiado. A las algas le pasa lo mismo. Si tú metes un exceso de golpe, o sea, a todos los seres vivos en realidad le pasa lo mismo. Si tú le metes un exceso de nutrientes de golpe, lo que haces es matarlos. Entonces, nosotros cuando hablamos con estas grandes infraestructuras, siempre les decimos que a nosotros nos gusta trabajar. Si mi contaminación es difusa, ¿por qué no trabajo de forma difusa? Ahí entra toda la modernidad, todo lo que le gusta tanto a la gente, la inteligencia artificial y todas esas cosas, porque la idea es que yo genere un montón de sistemas sueltos por todas partes, por toda la geografía, pero que al final los esté monitorizando con un único sistema. Eso me permite muchas cosas. En un primer lugar, que si alguien tiene problemas o se ha quedado sin algas para la agricultura, para no sé qué, en un sitio, sabe quién tiene en otro sitio que a lo mejor un excedente que puede utilizar para él, ¿vale? Es decir, estamos trabajando un poco en una red comunitaria
donde estamos compartiendo la información y los recursos, ¿vale? Sin menosprecio de nada. Y a la vez, al final resulta que haciéndolo en pequeños golpecitos, procesamos volúmenes de agua mucho más grandes, pero infinitamente más grandes. Entonces, realmente las EDAR las podríamos reducir a lo que es la contaminación directa de una ciudad. Y aún así, el agua que sale le podemos dar un repasito para poderlo utilizar en otras actividades. Con eso, al final, ¿qué conseguiríamos? Pues que cada industria se autoprocesara buena parte, si no todo, al menos buena parte de sus residuos, y por otro lado, que tuvieras un agua recuperada que se puede utilizar en otras actividades. A mí no me gusta llamarle agua depurada, me gusta llamarle agua transformada, agua cambiada, un nuevo agua, al fin y al cabo que tenga un uso diferente al que tiene ahora, ¿no? Que es ir a la tubería general de la EDAR, ¿no? Entonces es una forma de limpiar grandes volúmenes en muy pequeñas cantidades. Eso es un poco lo que proponemos. Somos pocos y locos y hacemos lo que podemos y llegamos hasta donde llegamos, pero sí nos gustaría poder colaborar más y hacer más cosas y encontrar quizás un poquito más de colaboración. Sería estupendo. El problema que tienes es que la gente no sabe lo que son las microalgas. Como no sabes lo que son, no sabes lo que hacen. Y además, siempre que dices la palabra micro, todo el mundo ya piensa malo. Esto produce enfermedades, es malísimo, porque casi todos nuestros enemigos son invisibles. En este caso, ¿yo qué podría decir? Que tenemos unas pequeñas amigas verdes que están aquí ayudándonos, a las que llamamos microalgas, que en el fondo, sin serlo, son como plantas microscópicas que hacen lo que hacen las plantas grandes. Y con eso tú consigues mejorar el mundo que te rodea. Esa es la idea. Vamos a intentarlo. Y por favor, lo que decía antes, ¿no? No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Y ese es un poco el objetivo que nos tenemos que meter todos en la cabeza. Dejar de ensuciar. O ensuciar de una forma racional para que después eso sea procesable. A ver, yo ahí te puedo decir que hacemos más ruido de lo que realmente hacemos, lo cual nos encanta, porque sí estamos consiguiendo que por fin la gente empiece a mirar un poquito más hacia allá, ¿no? No se queden solo aquí, yo estoy viendo solo lo que tengo enfrente, sino que empiezan a enfocar a la distancia. Es un poco lo que queremos, ese es un poco nuestro papel. Evidentemente, ¿qué nos gustaría? Pues vivir en un mundo ideal, en un mundo en el que todos colaboremos y que existan correas de transmisión, donde nosotros podríamos ser una correa de transmisión. De hecho, es lo que intentamos, entre un mundo de ciencia básica, que es fundamental, porque sin ella nosotros no estaríamos aquí, y un mundo real en el que las cosas suceden pues casi de forma mágica, ¿no? Entonces, si tú consigues aunar esos dos mundos, ya te puedes dar por satisfecho. Y eso es lo que a nosotros nos gustaría en un momento dado conseguir, ¿vale? Rentabilizar ideas geniales de la gente y trasladárselas a la gente que vive en realidad en otro mundo, ¿no? En un mundo más real, en un mundo más inmediato. Eso es lo que nos gustaría.